Estamos de regreso, siendo las 11 horas 15 minutos y tenemos ya a nuestros dos invitados que son del Departamento de Salud, pero específicamente del programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Así que vamos a estar conversando sobre este grupo etario y cuáles son algunas recomendaciones también para ellos en época de verano. Tenemos a dos profesionales de distinta área. Morín Espina, fonoaudióloga, y también nos visita Claudio Olgueta, kinesiólogo de este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes ya son conocidos por la gente acá en el programa, han estado en otras oportunidades conversando de otras temáticas, pero ahondemos respecto al programa en sí y lo que se está desarrollando ahora en época de verano. ¿Cómo es el trabajo? ¿Es más intenso que en otras épocas del año, que por ejemplo en invierno? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el programa, digamos, en época estival? Claro. Bueno, básicamente nosotros, el programa nuestro tiene una duración de 3 meses, ¿cierto?, por Club de Adulto Mayor. Por lo tanto, nosotros tratamos de finalizar los camps, ¿cierto?, en diciembre. Entonces, lo que viene ahora a principios de enero es volver a reintegrar los grupos de años anteriores o las nuevas personas que están interesadas en participar de nuestro programa, y comenzamos desde enero haciendo los ingresos para nuestro programa para posteriormente seguir con ellos en un trabajo que dura aproximadamente 3 meses, tanto de estimulación física como de estimulación cognitiva. ¿Y eso comienza ya a ejecutarse ya entrado marzo? No, se ejecuta inmediatamente desde enero. Ya. Digamos, nosotros hacemos los ingresos y posteriormente a eso comenzamos con los talleres en 1 o 2 semanas a partir del ingreso de la persona, o incluso puede ser antes, va a depender del calendario que tengamos agendado. Y acá, bueno, el programa cuenta con equipos multidisciplinarios. Tenemos una fonoaudióloga, tenemos un kinesiólogo. ¿Qué otros profesionales también van formando parte de este programa acá en San Javier? Bueno, principalmente, tal como mencionabas, el programa se compone de la dupla, kinesiólogo y fonoaudióloga. Pero además, a lo largo del tiempo, principalmente en el año, nosotros hacemos capacitaciones, que es uno de los otros objetivos del programa, que es capacitar a líderes comunitarios, personas que pasaron por nuestros talleres. Y desde ese punto de vista es donde se incorporan otros profesionales, como por ejemplo el año pasado tuvimos capacitaciones de alimentación saludable, donde nos colaboró un nutricionista, de cuidado oral en la persona mayor, donde también nos colaboró una odontóloga. Entonces, desde ese punto de vista nos colaboran y hacemos un equipo más multidisciplinario para las personas mayores. Que abarque más áreas, finalmente. Exactamente. Oye, respecto a, bueno, en el caso de cada uno, ¿cuáles son como los principales focos de atención, ¿no? Sabemos que con el paso de los años, bueno, la masa muscular se va perdiendo, músculos se van atrofiando muchas veces porque ya algunos, quizás por temas psicológicos, ya no les llama quizás mucho la atención salir, se aíslan un poco, no tienen con quién conversar. Pero ¿cómo es el trabajo de ustedes con estos adultos mayores en el programa? Es un trabajo que es integral. Tratamos de abordar nosotros a la población de personas mayores de manera integral. Si bien es cierto, se enfoca principalmente en 2 áreas, que es la actividad física y la actividad cognitiva, pero nosotros a lo largo del taller tratamos de abordarlo de manera integral, incorporando a profesionales, ¿cierto?, que nos cooperan de acuerdo a su especialidad. Como bien tú decías, la actividad física tiene un nivel de importancia que es significativo, porque, bueno, primeramente ayuda a prevenir muchos tipos de cáncer, ¿cierto? Ayuda a fortalecer nuestra musculatura, nuestros huesos, ayuda también a la prevención de caídas, ¿cierto? Y también estimula el sistema cognitivo, y muchas veces las personas disminuye, o las personas que presentan alguna patología, ya sea como depresión, ¿cierto? Lo favorece mucho por el tema social que el programa genera, ya, porque la vinculación social es súper importante, ya que los talleres se hacen, no son de manera individual, trabajamos alrededor más o menos entre 12 y 17 personas aproximadamente. Entonces, si bien es cierto, podemos pensar que la actividad física beneficia solamente lo que es el sistema cierto músculo esquelético, pero
no es tan así, ¿cierto? Nos ayuda en todas las áreas de nuestro organismo de manera integral. Sí. Claro, de igual manera, bueno, como mencionaban anteriormente, el taller está compuesto de una parte de actividad física, que es como la que mencionó Claudio recientemente, y además de la estimulación cognitiva, que bueno, esta área principalmente se encarga de mantener aquellas habilidades de la persona para que puedan desempeñarse en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, tanto para levantarse, para recordar sus medicamentos, para saber qué tienen que hacer, si tienen que ir a comprar o necesitan algo dentro de su casa. Y bueno, de esta manera ambos talleres están como acompañados y ligados, porque es necesario mantener ciertas actividades cognitivas o habilidades cognitivas para poder comprender bien un ejercicio y practicarlo. Ahora, desde sus respectivas áreas, bueno, Claudio ya nos ahondó un poco, pero en el caso de la fonoaudiología, ¿cómo tú como profesional trabajas con estos adultos mayores? ¿Qué actividades sueles realizar con ellos? Bueno, desde el punto de vista como de mi profesión que me mencionabas, trato principalmente de irme a aquellas habilidades que están más asociadas al lenguaje, a la comunicación, a la comprensión, incluso a la audición, que en ciertas ocasiones tenemos así como una dificultad de discriminación para diferenciar un sonido de otro. Por ejemplo, ayer me sucedió, estábamos jugando al bachillerato. Entonces, desde ese punto de vista fonoaudiológico, me encargo de practicar y aplicar estas habilidades de la cognición asociados a una habilidad como el lenguaje, la matemática, la comprensión, seguimiento de instrucciones, etcétera. Perfecto. Oigan, chicos, ahora ya en época de verano, bueno, hay muchos adultos mayores que pertenecen a juntas, ¿no? Como que son los que Claro. agrupaciones. Algunos de ellos tienen la posibilidad de irse de viaje, si se han organizado durante el año, van a visitar otras partes de la región, del país, más al sur, más al norte. Pero hay algunos que no tienen esa digamos, posibilidad. En el caso para un adulto mayor, ¿cuál es la importancia de mantenerse activo, ya sea con ejercicio o teniendo también lo que es un vínculo social, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, como te comentaba antes, es muy importante que a lo largo de toda nuestra vida, ¿cierto?, generemos el hábito de hacer actividad física. Ya no solamente las personas mayores, todos nosotros a lo largo de nuestra vida debiéramos tener una actividad física constante al menos 3 veces por semana, ya, y de intensidad media o de intensidad alta. Ya. Los estudios hablan de que la actividad física de intensidad media y alta son las que nos van a servir tanto para nuestro sistema cardiorrespiratorio, para nuestro sistema vascular, ¿cierto? Para los diferentes sistemas de nuestro cuerpo nos van a favorecer. Ya, aprovechando también la instancia, muchas personas, ¿cierto?, no tienen el espacio para generar, ¿cierto?, esta actividad física dentro de las casas, o lo hacen afuera en parques, o muchas veces están expuestos al sol. Ya, como tips, ahora que estamos en época de verano, ¿cierto?, primero es importante entender ciertos conceptos. Ya, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros, tanto a nosotros como a las personas mayores, y las personas mayores aún más, porque la calidad de la piel va disminuyendo a través de los años? ¿Ya? Entonces es importante entender de que existe una radiación, que es la radiación solar, ¿cierto?, que va a emanar rayos ultravioletas. ¿Ya? Estos rayos que vienen del sol existen 3 tipos. ¿Ya? Los rayos ultravioletas A, B y C. ¿Ya? Entonces los A son los rayos ultravioletas que llegan en un 95% desde el sol a la Tierra y son los que nos pueden generar o dañar, ¿cierto?, nuestra piel, nuestros ojos, ¿ya? Y eso llegan en un 95%. Los rayos ultravioletas y atraviesan a su vez también las ventanas y las nubes. Por tanto, cuando uno sale en verano y está el día nublado, es importante tomar las medidas de precaución necesarias. ¿Ya? Los rayos ultravioletas B, en este caso, llegan en un 5%, no son capaces de atravesar, ¿cierto?, las nubes ni las ventanas, pero si estamos expuestos a ellos, igual nos van a ocasionar daños. Y los rayos ultravioletas C, que eso ya no alcanzan a llegar desde el cielo a la Tierra. Por tanto, para prevenir estos tipos de rayos, ¿cierto?, tenemos el bloqueador, ¿cierto?, el bloqueador solar. Entonces, ¿qué es importante saber del bloqueador? Lo importante es que las personas, cuando se expongan, tengan esta exposición al sol, ¿cierto?, lo ocupen al menos
al menos antes de exponerse al sol, 20 minutos a 30 minutos se lo apliquen antes de salir. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que se tienen que fijar en que tenga un factor de protector solar, ya que sea de 30 a 50. ¿Ya? Eso es el tiempo que nos va a durar, nos va a proteger el bloqueador en nuestro cuerpo. ¿Qué se recomienda? Que al menos este bloqueador lo ocupen, ¿cierto?, de 2 a 3 horas lo vayan cambiando. ¿Qué influye o qué puede disminuir la eficacia de este? Son, por ejemplo, la transpiración. Si la persona, por ejemplo, va a una piscina, también disminuye la eficacia del bloqueador, por lo tanto ahí tenemos que aplicarlo más seguido. Pero si no tenemos estos factores presentes, se recomienda de 2 a 3 horas ir renovando el bloqueador. Ahí, para ir renovándolo, ¿es necesario aplicar sobre la piel o es necesario, por ejemplo, en la cara, por ejemplo, lavarse la cara y posteriormente aplicarse? Claro, se puede aplicar sobre el bloqueador que ya había anteriormente sin ningún problema. Perfecto. ¿Ya? Pero sí es importante hacer esta aplicación nuevamente. ¿Ya? Lo otro importante que hay que tener presente, que si bien el bloqueador ayuda, ¿cierto?, a prevenir los cánceres de piel, por ejemplo, Manchas, o las quemaduras, las quemaduras, las manchas, ¿cierto?, en la cara sobre todo, es importante saber que por un largo de exposición al sol, un largo tiempo de exposición al sol, igual va a ocasionar algún daño. Por lo tanto, si vamos a estar largo periodo expuesto al sol, ¿qué se aconseja? Que, por ejemplo, ocupen un sombrero de alas grandes, ¿cierto?, que proteja camisa o alguna polera con manga larga. No tener la piel a exposición, ¿cierto?, todo el rato del sol. Usar anteojos, por ejemplo, para el sol, para no dañarnos nuestro ojo. También es lo mismo que el bloqueador, se recomienda que el anteojo tenga un filtro UV para cuidar, ¿cierto?, nuestra visión. Pasa que muchas veces, por ejemplo, hay lentes que no son certificados, que causan un daño en la visión. ¿Por qué? Porque el lente genera sombra, ¿cierto?, en nuestro ojo y hace que la pupila se dilate. Entonces, al dilatarse la pupila, los rayos UV entran sin ningún tipo de filtro, ya que cuando nosotros nos exponemos al sol, uno por lo generalmente tiende a cerrar un poquito los ojos para evitar precisamente esta exposición. Con el lente eso no ocurre, entonces los rayos no entran directamente. Ya, por eso es importante, si vamos a usar anteojos, que al menos tengan una certificación, ¿cierto?, para filtro UV. Ahora, respecto a las horas en las cuales es recomendable no exponerse al sol. Claro. ¿Cuáles serían? Las horas pico, ¿cierto?, para no exposición son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En verano ese es el horario que no se recomienda que las personas se expongan al sol. Ya, si lo tienen que hacer por alguna circunstancia, son estas medidas que estamos hablando recién. Pero de las 10 hasta las 3 de 2 a 3 de la tarde no se debiese exponer al sol. ¿Marín? Bueno, como argumento anteriormente, Claudio, es evidente que en esos horarios uno siente como la piel un poquito más de ardor, porque claro, el sol está más directo, pero claro, como argumento también podríamos mencionar que la persona se mantenga siempre hidratada, porque a pesar del sudor que uno expele del cuerpo, hay personas que consumen diuréticos y mantenerse hidratado va de cierta manera a compensar el estado general de la persona, porque una persona deshidratada o que se descompense por el exceso de la radiación solar puede incluso hasta perder la conciencia por ciertos lapsos. ¿Ya? Entonces, bueno, como complementar la información de Claudio, también, por ejemplo, lo que decía de la ropa, algo más liviano y evitar los tonos oscuros, porque esos como que llaman más radiación solar hacia nosotros. Y sabemos que los adultos mayores son de utilizar muchas veces exactamente, tonos oscuros, colores oscuros por lo general. Sí, así que modificar un poquito eso, elegir los tonos más suaves, los blancos, para no recibir tanto sol. Ahora, respecto a, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las recomendaciones? Y bueno, ya mencionaron varias de ellas, el usar un gorrito también. Cuando van a la piscina, muchas veces, idealmente estar a la sombra principalmente, yo creo, ¿no? Si es que el recinto tiene sombra, privilegiar la sombra. Exactamente, como recomendaciones, o sea, bloqueador solar, si tienen la posibilidad de anteojos que cumplan con la normativa, ¿cierto? Siempre andar con su sombrerito o su gorro ¿cierto? Mientras más ancho, más nos va a proteger del sol en la zona de la cara, en la zona del cuello.
Y lo que tú mencionabas tienes toda la razón. Cuando estamos en la piscina, ¿cierto? Y el sol no llega directo, siempre buscar un espacio en donde no lleguen los rayos de sol directamente. Entonces así no nos exponemos todo el rato, todo el día al sol. Ya harto bloqueador solar, tomar las recomendaciones con respecto a los horarios de ir renovando este bloqueador solar. Y básicamente eso, tratar de exponerse lo menos posible en estas horas pico al sol. Y la hidratación, siempre Claro, la estar hidratación es hidratado, superimportante. tanto mediante una alimentación, que sean frutas Exacto. más que contengan más agua, y también la hidratación directa, que es andar con botellitas de agua. Sobre todo ahora que ya es la temporada de sandías, Creo. de melón, Y de frutilla. idealmente a una temperatura ambiente, porque si es muy helada, después andamos con carraspera, nos podemos resfriar, o lo mismo si después van a llegar a tomarte a la casa, tenemos cambios de temperatura, entonces ahí podemos generar un resfrío, así que agua a temperatura ambiente. Recordar que el agua, ¿cierto?, es súper importante y que necesitamos al menos 2 litros de agua diario, Al día. ya, para mantenernos de una manera hidratados de una manera correcta. Y son fregados también los resfriados en esta época de año, en verano. Sí, y no son... No son agradables. No, no son La agradables. fiebre y la temperatura de allá que existe, que tenemos sobre 30 grados en algunas comunas, es complejo. Exactamente. Muchachos, Morín, Claudio, muchas gracias por haber conversado con nosotros y dar esta recomendación a los adultos mayores. Muchas gracias a ti por la invitación. Igualmente, sí. Que estén muy bien. Igual tú. Nosotros, siendo las 11:31, hacemos un nuevo corte, el último ya. Mauricio Gutiérrez se nos viene desde un punto de la comuna junto a Pamela. Siga con nosotros, ya volvemos.